buenas tardes. Nosotros somos el equipo número 1, el cual está conformado por Julio Alberto Francisco Lázaro, Manizano Salinas y su servidora Lucía González Martínez. En esta tarde vamos a explicarle lo que es el concepto de la derivada y vamos a empezar con la definición mediante el límite del cociente incremental. Concepto de derivada. En esencia, una derivada representa la tasa de cambio instantánea de una función. Piense en ello como medir la velocidad de un coche en un momento exacto, en un lugar de viaje, de su velocidad promedio durante un viaje. También nos dice qué tan rápido está cambiando algo en un punto específico. Si la derivada es grande y positiva, la función está creciendo rápidamente. Si es cero, la función está en un punto plano. Entre paréntesis, máximo, mínimo o menos. Y bueno, seguimos. ¿Qué es una derivada? En cálculo diferencial, la derivada de una función es la razón de cambio instantánea con la que varía el valor de dicha función matemática, según se modifica el valor de su variable independiente. Las exponenciales f de x igual a ax se caracterizan por tener la variable independiente en el exponente, mientras que las logarítmicas f de x igual al logaritmo entre paréntesis x son inversas y se usan para deshacer las exponenciales del límite de la rapidez de cambio mediante la función en cierto intervalo. Cuando el intervalo considerado para la variable independiente se torna cada vez más pequeño, por eso se habla del valor de la derivada de una función en un punto dado. Un ejemplo habitual aparece al estudiar el movimiento. Si una función representa la posición de un objeto con respecto al tiempo, su derivada es la velocidad de dicho objeto, para todos los momentos. Un avión que realiza un vuelo transatlántico de 4.500 kilómetros entre las 12 y las 6 viaja a una velocidad media de 750 kilómetros por hora. Sin embargo, puede estar viajando a velocidades mayores o menores en distintos tramos de la ruta. En particular, si entre las 3 de la tarde y las 3:30 recorre 400 kilómetros, su velocidad media en este tramo es de 800 kilómetros por hora. Para conocer su velocidad instantánea a las 3:20 de la tarde, por ejemplo, es necesario calcular la velocidad media en intervalos de tiempo cada vez menores, alrededor de la hora. Es decir, entre las 3:15 y las 3:25. De ahí, entre las 3:19 y 3:21. Entonces, el valor de la derivada de una función en un punto puede interpretarse geométricamente, ya que se corresponde con la pendiente de la recta tangente a la gráfica de la función en dicho punto. La recta tangente es a su vez la gráfica de la mejor aproximación lineal de la función alrededor de dicho punto. La noción de la derivada puede generalizarse para el caso de funciones de más de una variable con la derivada parcial y el diferencial. Bueno, también sabemos que se pueden aplicar las derivadas en distintas situaciones. Se puede aplicar en aquellos casos donde es necesario medir la rapidez con que se produce el cambio de una magnitud o situación. Es una herramienta de cálculo fundamental en los estudios de física, química y biología, o en ciencias sociales como la economía y la sociología. Por ejemplo, cuando se refiere a la gráfica de dos dimensiones de f, se considera la derivada como una pendiente de la recta tangente del gráfico en el punto x. Se puede aproximar la pendiente de esta tangente como límite, cuando la distancia entre dos puntos que determinan una recta secante tiende a cero. Es decir, esta se transforma en una recta tangente. Con esta interpretación pueden determinarse muchas propiedades geométricas de los gráficos de funciones, tales como monotonía de una función, si es creciente o decreciente, y la concavidad o convexidad. Algunas funciones no tienen derivadas en todos o en algunos puntos. Por ejemplo,
Una función no tiene derivada en los puntos en que se tiene una tangente vertical, una discontinuidad o un punto anguloso. Afortunadamente, gran cantidad de las funciones que se consideran en las aplicaciones prácticas son continuas y su gráfica es una curva suave, por lo que es susceptible de derivación. Las funciones que son diferenciales son aproximables linealmente. La definición formal límite del cociente incremental. Matemáticamente, la derivada de una función f de x se define como el límite del cociente de diferencia a medida que el cambio en x, representado por h, se acerca a cero. La fórmula clave para poder llevar a cabo este proceso es f de x igual al límite de h cuando tiende a cero, f de x más h menos f de x sobre h. F de x más h menos f de x es el cambio de valor de la función, es decir, el cambio vertical. H es el cambio de la variable de entrada. C, el cambio horizontal. Bien, ahora yo les voy a hablar sobre la interpretación geométrica de la derivada. La pendiente de la recta tangente geométricamente la derivada de una función en un punto C es la pendiente de la línea recta que es tangente a la curva de la función en ese punto. Esta línea tangente toca la curva en un único punto y tiene la misma dirección que la curva en ese preciso instante. El valor de la derivada es el valor de esa pendiente. Bien. La interpretación geométrica de la derivada es la pendiente de la recta tangente a la gráfica de una función en un punto específico. Esta pendiente indica la tasa de cambio instantánea de la función en ese punto. Si la derivada es positiva, la función está creciendo. Y si esta derivada es negativa, está decreciendo. Y si es cero, la función es plana o su tangente es horizontal. Bien, un ejemplo de cómo se calcula. Se considera dos puntos de la función, el punto P y un punto cercano Q. Se traza una recta secante que une P y Q. La pendiente de esta recta secante se calcula como incremento Y sobre incremento de X o f de X N1 más incremento de X menos f de X1 sobre incremento de X. Para obtener la recta tangente en P, se hace que el punto P se acerque infinitamente al punto P. Eso significa que el incremento es X, se acerca a cero. El límite de la pendiente de la recta secante, cuando el incremento es de X, tiende a cero. Da como resultado la pendiente de la recta tangente en P. Esta es la definición de la derivada de la función de este punto. Bien, ahora les voy a hablar sobre las reglas básicas de la derivación. Las reglas básicas de la derivada son las reglas de las constantes, la regla de la potencia, la regla del múltiplo constante, las reglas de la suma y resta. Estas reglas permiten calcular rápidamente la derivada de función simple y forman la base para reglas más complejas como la del producto y el cociente. Bueno, ¿cuáles son las reglas básicas? Regla del constante. La derivada de una función constante es simplemente cero. Regla de la potencia. La derivada de x es n por xn menos 1. Para derivar se baja el exponente con un multiplicador y se le resta 1 al exponente original. Regla del múltiplo constante. La derivada de una constante multiplicada por una función es la misma constante multiplicada por la derivada de la función. Regla de la suma o resta. La derivada de la suma o resta de dos o más funciones es la suma o resta de sus derivadas individuales. Bueno, yo voy a hablarles sobre los teoremas fundamentales de la derivada. Se refiere principalmente al teorema fundamental de cálculo, que establece como que la derivada y la integración son operaciones inversas y a las reglas básicas de la derivación. Para calcular derivadas de forma sistemática, como la regla de la suma, el producto y la potencia. También existen teoremas como el Rolli o el de valor medio, que son importantes en el análisis de funciones, teoremas fundamentales de cálculo. Establece que la derivación y la integración son operaciones inversas. La derivada de la integral de una función continua de la función original permite calcular derivadas de funciones de acumulación. Si una función f de x es
continua en un intervalo cerrado AB, derivable del intervalo abierto AB, y vale lo mismo que en los extremos del intervalo FA igual a FB. Entonces existe al menos un punto C entre A y B en el que la derivada vale cero. Geométricamente significa que existe al menos un punto en AB en que la tangente es horizontal en la gráfica. Bueno, vamos, los teoremas fundamentales de la derivada son la base para calcular y entender el comportamiento de las funciones. Una sería el teorema de la derivada de constante. Este teorema es fundamental porque nos dice que una función constante no tiene cambio, que, que por lo tanto su tasa de cambio de la derivada es cero. Es decir, como si no te mueves, tu velocidad es cero. El teorema de la derivada de potencia. Esta es una de las reglas más usadas. También que permite derivar cualquier término que tenga una variable elevada a una potencia. Por ejemplo, para x cúbica, la derivada sería 3x entre paréntesis 3x cúbica menos 1, que sería el resultado de 3x cuadrada. Esta es la regla de la suma. Tiene una, si tienes una función compuesta por la suma de otras funciones, puedes derivar cada parte por separado y luego sumarlas. Esto simplifica mucho el cálculo. Esta es la regla del producto. Cuando multiplicas dos funciones, la derivada no es simple. El producto de su derivada debes usar esta regla para combinar las derivadas de cada función con otra función intacta. Esta es la regla del cociente, similar a la del producto, pero para divisiones. Es decir, es un poco más compleja porque involucra una resta y la función del denominador al cuadrado. Esa es la regla de la cadena. Este teorema eh, es súper importante cuando tienes funciones unidas, es decir, una función dentro de la otra. Piensa en ella como derivar de fuera hacia adentro, multiplicando para derivar la función interna. Bueno, y voy a explicar un poquito más a paso de todo esto. Sí, este teorema, que es el de la derivada, como dije, es la base que nos dice que la pendiente de una línea horizontal, que es lo que representa una función constante, es siempre cero. Es decir, f de x, que es una constante, pues f de x sería cero. Esencialmente, si algo no cambia, su tasa de cambio es nula. El otro sería el eh, teorema de la derivada de potencia. Esta regla es increíblemente versátil. Funciona para cualquier exponente real, sea entero, sea fraccionario o incluso negativo. Otra sería la regla de la suma. Esta regla refleja la linealidad de la derivada. Significa que puedes descomponer una función compleja en partes más simples, derivar cada parte y luego combinarlas. Vamos con la regla de producto. Imagina que tienes una función que es, bueno, sigo con la regla de producto. Imagina que tienes una función que el resultado es multiplicado por dos funciones. La regla de producto te permite calcular su derivada sin tener que expandir nada si es que fuera posible. Es crucial para manejar productos de funciones que no se pueden simplificar de otra manera. Está la regla del cociente, similar a la regla de producto, pero para funciones que se dividen. Es esencial para derivar funciones racionales, polinomios, divididos por polinomios o cualquier función que involucre una división. Regla de la cadena. Este quizás es el tema más potente y a veces el más confuso. Al principio permite derivar funciones compuestas, aplicando la regla de la cadena derivada, y lo multiplicas por la derivada con respecto a x, que es sustituyendo u, de nuevo obtienes coseno de x. Estos teoremas son los pilares del cálculo diferencial, denominarlos que abre la puerta y entender conceptos más avanzados, como el análisis del comportamiento de las funciones. A continuación, les voy a explicar un ejercicio acerca de una derivada, pero aplicando la regla de la potencia.
Como bien mencionamos anteriormente, la regla de la potencia es que el número eh, que está actuando como potencia baja a multiplicar y luego se resta un número. Entonces aquí tenemos el ejemplo y calcular la derivada de la función f de x igual a 4x al cubo más 7x al cuadrado menos 5x más. Ok, vamos a derivar término por cero. Empezamos con el 4x al cubo. Esto viene siendo igual a 4 por 3x al cuadrado. Porque queda así. Bueno, el 3 estaba actuando como exponente, pasó a multiplicar al 4, entonces se le restó luego un número para que al final quedara como x al cuadrado. 4 por 3 nos da 12, entonces el primer término quedaría como 12x al cuadrado. El segundo término, que es 7x al cuadrado, sucede lo mismo. Quedaría como 7 por 2 da 14 y queda con x a la 1. Se le restó un número al 2 y pues queda con 1, pero pues se sabe de que ya no es como que necesario poner el número 1, ya que pues creo que viene siendo más que obvio, por así decirlo. De ahí el tercer término, el cual es menos 5x, pues igual sería menos 5x por 1, x al elevado a la 0, pues sería menos 5. Y al final sabemos que la regla de la constante cuando que la derivada de una constante es 0. Entonces 2 es igual a 0. El resultado final sería f de x es igual a 12x al cuadrado más 14x menos 5. Bien, ahora yo les voy a hacer una operación práctica. Dice, la altura de un objeto lanzado verticalmente está dada por la función h, que es igual a menos 5t2 más 40t, donde t es tiempo en segundos. ¿En qué momento alcanza su altura máxima? Bien, la altura máxima se alcanza cuando la velocidad vertical es cero. La velocidad es la derivada de la altura. Calculamos la derivada, que es la velocidad, h por t es igual a menos 10t más 40. Igualamos la derivada a 0 para encontrar el punto máximo, que es menos 10t más 40, que es igual a 0. Resolvemos para t, 10t igual a 40 mayor que t igual a 4, que son 4 segundos. La respuesta sería el objeto alcanza su altura máxima a los 4 segundos. Y bueno, esto ha sido todo. Muchas gracias por su atención y ¡Hasta luego!